Buenas tardes para todos y todas y bienvenidos a esta segunda sesión de Debates Analfabetas. Los debates analfabetas se enmarcan sobre la necesidad de propagar el pensamiento crítico en nuestros lugares comunes de encuentro. Esta iniciativa se ha venido gestando por Zoom y demás canales de internet tales como Facebook, Instagram y correos electrónicos. Para esta ocasión hemos querido trascender la propuesta y llevarla a la calle, pues es el sitio más próximo al conocimiento directo, a la interacción con el otro y con lo otro. Es así como empezamos a gestionar estos debates afuera de nuestras casas, alejados de nuestros PCs, encontrando sitios de encuentro masivo o semimasivo, o al menos con acceso libre para todos y todas, sin discriminación por ninguna condición, ni social, ni ideológica, ni económica. Don fue escogido en esta segunda entrega porque queda en la Plaza Manuel Murillo Toro, que era y sigue siendo uno de nuestros sitios favoritos de encuentro ibaguereño, pero tuvimos que prescindir de ella a raíz de la prohibición estatal de no parchar en la calle, porque todos los estados son bastardos. Este ciclo consta de 4 sesiones con temáticas enmarcadas dentro de la vida cotidiana. Hoy tenemos la segunda sesión. Los temas fueron escogidos con el propósito de que asistentes y presentadores por igual, y hoy voy a procurar que todos podamos tomar la palabra un poquito más que la vez pasada y puedan comentar abierta y libremente. El uso de groserías es bienvenido siempre y cuando no sea con el ánimo de ofender a nadie, sino con el sentido estricto de superlativizar una opinión, si es que superlativizar es un verbo. Estos temas son secuenciales, por lo que los iremos guiando en el orden concreto en que se propone. Los debates están dispuestos de la siguiente manera: empezamos con una introducción y abrimos una pregunta. Cada pregunta será respondida primeramente por los panelistas que tengo aquí, que me están acompañando esta tarde, y luego pasamos a observaciones, comentarios y o preguntas de quienes asisten. Entonces, pues les vamos a pedir que hablen, que charlen, que interactúen un poco más de lo que interactuamos la vez pasada. Continuamos con otra pregunta de seguimiento, panelistas y asistentes, y así sucesivamente hasta que no lleguemos a ninguna conclusión, pero sí cerremos con algunas dudas y con algunas ideas finales. Les pedimos minuciosamente que procuren no repetir nada de lo que ya se ha dicho, sino presentar sus observaciones y comentarios para considerarlos como colectivo y repensarlos desde la discusión. La vez pasada, que fue el primer debate que tuvimos, fue un debate en el que hablamos del lenguaje. Tuvimos la pregunta de si el lenguaje era una respuesta comportamental o era un órgano vital, y pues tuvimos algunas peleitas. Diomedes dijo que me iba a matar, después Juan Manuel dijo que me quería, pero bueno, tuvimos amor y pelea, tuvimos de todo, estuvo bien bonito, y nos dimos duro en diferentes puntos hasta que tuvimos la desgracia de la lluvia en nuestra contra. Hoy esperamos que la lluvia no sea un problema y queremos retomar lo que veníamos hablando para traslaparlo con la segunda parte de estos debates analfabetas. La sesión pasada fue sobre la adquisición del lenguaje, en donde algunos defienden una postura que parece simple y lógica, en donde se presenta el lenguaje como una construcción social, como si fuese una respuesta netamente comportamental. Esto es, el lenguaje se aprende estrictamente para poder vivir en sociedad y comunicar ideas con las personas que la componen. Hay otra postura que era la que yo defendía principalmente, y pues de pronto es un poquito más rara y pues así como por llevar la contraria, yo creo, como cuando uno le lleva la contraria a los cuchos, es la de reconocer que el ser humano tiene una predisposición al lenguaje, así como la tiene para digerir alimentos o para caminar en 2 patas. Esta teoría sugiere que el lenguaje es un órgano vital, tan órgano como el estómago y tan órgano como los riñones. Este ciclo, como ya he venido diciendo, empezó con la pregunta por el lenguaje, pues es la herramienta fundamental del conocimiento, la razón y la duda. ¿Es entonces el lenguaje una respuesta comportamental a las dinámicas sociales, o más bien nacemos con una predisposición biológica al lenguaje como sistema encomendado a un órgano vital de nuestros cuerpos? Hoy vamos entonces a enfrentarnos a otra pregunta un poco más amplia y un poco más complicada. La pregunta que tenemos para hoy es la pregunta que pretende entender qué es natural y qué no es natural, o qué es artificial. Ahorita me preguntaba uno de los asistentes cuál era la perspectiva que íbamos a manejar, y la perspectiva que vamos a manejar es la que se nos dé la gana, mientras vamos hablando con los panelistas, mientras van ustedes participando, y no tenemos ninguna postura concreta porque no creemos en el conocimiento objetivo de nada.
Esta pregunta siempre me ha llevado a discusiones infinitas con amigos y familia, muchos amigos que están hoy acompañándonos, con los que hemos hablado de esto afuera de casas, parchando por ahí en la calle. Y son preguntas que nos llevan a dudas sin fin y a repensar los argumentos que tenemos con relación a la ética, la política y principalmente las nuevas formas de tecnología. Entonces aquí ya voy a pasar a los panelistas y les voy a hacer la pregunta, y es: ¿cuál es la línea divisoria entre lo natural y lo artificial? ¿Es acaso bueno lo natural, estrictamente bueno, y malo lo artificial? Buenas tardes, compañeros. Yo, pues me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es: ¿cuál es la línea divisoria entre lo natural y lo artificial? ¿Es acaso bueno lo natural y malo lo artificial? ¿Qué es artificial? Pues, como yo decía hace 8 días, pues en la sesión pasada, estas son como las preguntas de la vida, ¿no? Como si Dios existe, como de dónde salimos los seres humanos. Entonces es muy complicado porque pues lo pone a uno en un problema. Pero realmente lo natural uno lo asocia con la naturaleza, con lo que pues no es creado por los seres humanos, y lo artificial obviamente pues es el antónimo, ¿no? Lo que creamos los seres humanos, que se vale de artificios para poder construir digamos un algo que no es natural, pero sí es humano, ¿sí? Entonces yo creo que ahí podríamos empezar a abrir la discusión sobre esa división que históricamente, pero sobre todo en la modernidad, se hizo sobre los seres humanos distanciados de la naturaleza o de lo natural, ¿sí? O sea, digamos como que para poder pensarnos modernos teníamos que alejarnos de la naturaleza para poderla dominar, ¿sí? Ahí viene todo el marxismo y su estructura para pensar eso, y a partir de ahí desligarnos de todo lo que anteriormente se había planteado como lo humano dentro de lo natural, que es básicamente todo lo que los griegos, todo lo que las comunidades indígenas pues plantean como lo natural, porque ahí no hay un desligue, no hay una división, porque si uno habla con comunidades indígenas, pues originarias, aborígenes, son uno porque son la tierra y uno es parte de la tierra y demás, ¿sí? O parte de la naturaleza, o sea, los seres humanos desde esa perspectiva, desde esa cosmogonía. Nosotros, los occidentales, después de un periodo pues de sentirnos racionales, de vernos racionales, nos dividimos de la naturaleza. O sea, tanto es así que pues hay mucha gente que para encontrar la paz abraza un árbol o se va, digamos, como que se va a un retiro con la naturaleza, porque estamos tan lejos, tan distanciados en el ejercicio de la dominación que pues nos hemos dividido, ¿no? Yo creo que esas nuevas tendencias de lo energético o pues el yoga, de toda esta cosa que llega de la nueva era, tiene que ver un poco con que nos dimos cuenta que está tan desconectados. O sea, no somos dos, somos uno. Lo que pasa es que el materialismo, el capitalismo y toda la estructura nos dividió también para poder ejercer eso, y ya, dejo ahí. Es que Diomedes parte de algo muy interesante que implica ubicar a la naturaleza y dónde está el hombre también en la naturaleza. Y abordas temas muy interesantes que me recuerdan a mí un poco también lo que trabajaba Antonio Gramsci cuando empieza a plantear el concepto de cultura, y él empieza a poner categorías. Y dentro de esas categorías habla del ser genérico, que es el humano, el Homo sapiens, y él lo concibe desde también lo que aportaba Marx, y es que el hombre es naturaleza. Entonces él dice que es justamente esa separación producto de pues, los sistemas económicos y producto de todo lo que va pasando socialmente, y la desconexión del hombre con la naturaleza la que genera justamente ese problema que tú lo presentas, que viene a ser como la enajenación desde lo que ellos venían planteando y proponiendo desde esa teoría. Entonces, en el momento en el que el humano se aleja de la naturaleza y empieza a verla como otra cosa que es independiente de él, empiezan a surgir problemas que ahorita estamos viendo más puntuales, que son
acabamos con el planeta, no sé cuántos años nos quedan y somos conscientes de eso y seguimos haciendo las cosas que están acabando con el planeta, porque es el planeta, como decíamos que a veces parecemos estúpidos y no entendiéramos que necesitamos, que hacemos parte del ecosistema. Entonces, pensarse de pronto de lo que es natural, sacando al hombre, yo pensaría pues lo plantearía como el hombre es naturaleza y no es ajeno de la naturaleza. Y ahí viene un problema grande que implica hasta qué punto la intervención del hombre también puede generar esto que se llama obra artificial y no. Y quiero como rematar con algo que está pasando en el arte que de alguna forma también nos ayuda a entender esto que estamos hablando. Y si pensamos en las pinturas o en las cosas que hemos visto, vemos una relación estrecha del arte con la naturaleza, desde la imitación, desde la representación, los paisajes, todo el romanticismo que empieza a desprenderse tanto un poco de la presencia del humano y a concentrarse en el cielo y vienen otras corrientes y movimientos pictóricos que nos van a presentar el paisaje de otra manera. Y esa manera en la que se va presentando el paisaje y la naturaleza en el arte va moviéndose también con los cambios sociales y culturales a un punto en el que el arte deja de imitar o de intentar representar a la naturaleza para presentarla. Es decir, estamos hablando de artistas que trabajan desde el bioarte y que desde todos los adelantos tecnológicos intervienen. No sé si alguno ha visto esta obra de Kak en la que hay un conejo que tiene todo un proceso y se convierte, lo exponen a determinada luz y el conejo es fluorescente. Entonces, esa intervención de lo natural, que también está mediada por toda una intención, de alguna forma nos permite ver que esta separación no existe y que desde mi campo, que vendría a ser el arte la está retomando y nos está presentando también otras formas de ver la naturaleza que implican esa conexión que va de la mano de las transformaciones que estamos viviendo, incluso tecnológicas, y que se podrían considerar como en ese blanco o negro artificial o natural, pero que no lo vienen a hacer. Volvemos a la pregunta y al concepto sospechoso. Bueno, ¿no? ¿Quieres responderle? No, iba a poner el... No, pero bueno, iba a aportar algo a Diana y es que también eso tiene que ver con la idea de progreso, ¿no? También entre más, la idea de progreso tiene que ver con un, digamos, ¿cómo plantear? Como entre más tecnologizados estemos y entre menos bárbaros o entre menos primitivos seamos, es mucho mejor, digamos, es como el destino que nos plantean como un futuro promisorio y como que es lo que está bien. Y lo que uno se da cuenta es que lo que decía Diana, y prácticamente estamos corriendo hacia un progreso que otros tienen, pero que en sociedades como la nuestra, pues no es tal, ¿sí? O sea, nosotros dependemos, no somos industrializados, dependemos de la naturaleza como tal, y hay unos procesos ahí que son antinatura, que son de extracción, que igual repercuten en lo natural que nosotros somos, que es pues, en la pandemia, digamos. Básicamente, no quiero que sea el tema, pues, pero sí creo que eso es resultado de esa, que parece que es artificial, o sea, es biopolítico porque, o sea, estamos atacándolo con lo artificial, que son todas estas vacunas, sí, pero es un proceso que está ligado a que somos animales, sí, y que nos enfermamos, somos vulnerables, ¿no? Bueno, eso. Bueno, yo primero quisiera como presentarme porque creo que acá hay como dos personas que me conocen y ya, para un poquito explicar mi enfoque, porque pues discrepo de lo que decía Tomás, que acá no tengamos enfoque, porque definitivamente cada persona tiene su propio enfoque, ¿no? Y yo soy Catherine Meneses, yo soy médica psiquiatra, entonces mi enfoque posiblemente cada vez que yo hable va a ser médico y en cuanto pues a lo que sea la psiquiatría, que aún no lo sabemos. Entonces, me pareció muy interesante que haya empezado pues Diomedes, porque precisamente creo que nuestro concepto de naturaleza es como lo que hace el hombre no es naturaleza, pero pues, ¿cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es sobrevivir, supervivencia, y pues todo esto que se supone que es artificial
no en teoría haría parte de la naturaleza del hombre. Entonces como que me gustó mucho lo que dijo Diomedes, porque ahí fue como, espérate, entonces todos los, por ejemplo, las comunidades aborígenes también tienen su medicina, ¿cierto? Entonces ellos, bien o mal, la medicina de pronto de las comunidades indígenas, o como se llaman, aborígenes, puede ser de la naturaleza, pero igual al final va a ser algo artificial, porque cogen algo de la naturaleza como en realidad lo artificial y lo vuelven en algo del exterior hacia el interior del ser humano, ¿cierto? Se supone que la naturaleza viene de fisio, ¿cierto? Como en medicina hablamos de fisiología, que es como el mantenimiento del interior, ¿no? Entonces, en teoría, como la naturaleza es el interior, pero pues todo lo que haga de afuera y pasa al interior ya no es naturaleza, pero no, porque cuando entra ya es naturaleza. Entonces, entramos acá en un dilema que es como lo que preguntó Tomás, y yo la verdad no sabría, como psiquiatra y como persona que puede como ponerse a pensar hasta dónde llega la naturaleza humana y hasta dónde esto en realidad es naturaleza, o no sé, los micrófonos, la tecnología es naturaleza. No sabría dónde poner la línea. Acá voy a hacer primero dos aclaraciones y voy a continuar con una pregunta de seguimiento. Y pues para los asistentes, el que quiera, el que tenga alguna observación, algún comentario o alguna pregunta, puede ir levantando las manos, yo los anoto y les voy pasando el micrófono y podemos ir charlando. Segunda aclaración, yo no dije que no tuviéramos ningún enfoque, sino que era el enfoque que se nos diera la gana, y pues Catherine Meneses tiene el enfoque que se le da la gana, así como yo y Diomedes y Diana tenemos el enfoque que se nos da la gana, y los asistentes tendrán el enfoque que se les da la gana. Pero bueno, ahí llegaríamos al libre albedrío, que hay teorías en las que dicen que no existe Pero libre estamos albedrío. hablando de la Entonces naturaleza. no hay lo que se nos da la gana. Y continuando, estoy de acuerdo. Y continuando con lo que dice Catherine, que acaba de decir esto del libre albedrío, pero pues siguiéndolo a la naturaleza y recopilando lo que decía Diomedes del progreso y lo que decía Diana, que nos estamos acabando con nosotros mismos. Para mi perspectiva sobre la naturaleza, acabar con nosotros mismos hace parte de la naturaleza, no es artificial. Y aquí es donde yo tengo el raye, y por eso traje esta pregunta a este debate, y es: si el ser humano lo hace, entonces es artificial, pero si lo hace un cerdo, entonces es natural. O sea, ¿somos más que los cerdos? ¿Somos mejores que los cerdos? Si llegara digamos que llegase una civilización de Marte, digamos que no de Marte, pero sí de Omicron, Persei 8, en la galaxia de cualquier cosa, y ellos son superiores a nosotros, son superiores en tecnología, son superiores en intelectualidad, son superiores a nosotros. Ellos podrían subyugarnos a nosotros, podrían violar a nuestras familias, podrían comerse nuestro cuerpo solo porque intelectualmente son más que nosotros. Ahí es donde tengo yo el raye con la naturaleza, y es: si yo lo hago, es artificial. Si lo hace un cerdo, entonces es natural. Si yo hago este micrófono, ¿en qué momento este micrófono dejó de ser natural? Si yo lo hice precisamente para desarrollarme en sociedad, para poder hablar aquí con ustedes. Pero yo pienso que ahí, digamos, uno entra en un enredo conceptual, porque, digamos, a veces naturaleza es sinónimo de origen, ¿sí? O sea, la naturaleza es sí, el origen de, conceptualmente, en algunos momentos conceptuales. Otras veces naturaleza es eso que es creado a sí mismo, por sí mismo, y no por otro, ¿sí me entiendes? O sea, bueno, los que creen en Dios dirán que todo es creado por Dios, digamos, pero aquí no estamos hablando de eso, sino, pues más adelante, como la otra semana, no sé, pero en la naturaleza, si la tomamos por lo creado en sí mismo, por sí mismo, entonces ahí entramos en un dilema ético muy grande, porque nosotros que somos racionales y que nos distanciamos de la naturaleza, que creamos todos esos mundos en la cabeza, le damos un origen al mundo, ¿sí? Los mitos, que de un árbol sale una semilla y crea todo lo que es. Ahí hay como la naturaleza vista desde el origen, y la naturaleza en sí misma queda relegada, o sea, la naturaleza creada en sí misma por sí misma, queda relegada a lo que nosotros le decimos que es, ¿sí? Que finalmente, pues, no solo en el catolicismo, sino en los mitos fundacionales del mundo, pues la naturaleza no es nada si nosotros no la creamos, ¿sí? Entonces creo que ahí entramos en un rollo distinto, porque pues
¿es origen o es lo natural por lo natural? Porque digamos, ahí cabría lo de la pandemia y demás, en lo segundo, pero en el primero es como una cosa mucho más compleja. Es entender que el mismo concepto está en crisis y que, o sea, que la naturaleza en sí misma también cambia. Y si algo pasa con la naturaleza es justamente eso, ¿no? Mutamos todo el tiempo, estamos cambiando, nos estamos modificando, estamos mejorando, empeorando, lo que sea está pasando. Y creo que ese es un problema. Si lo vemos solamente desde, pues no sé, por ahí están los colegas de biología, desde lo biológico como estructura, sin duda el ser humano como animal hace parte de la naturaleza, se muta, se modifica, cambia como la naturaleza misma. Y entonces ahí uno entraría a pensar bueno, si el ser humano es naturaleza, esta naturaleza que uno puede concebir desde la planta no deja de ser naturaleza cuando está en la selva o es diferente cuando está aquí en un jardín en el que alguien quiso evocar el paisaje. Sigue siendo naturaleza, que fue movida de su lugar y su entorno, sí, pero sigue siéndolo. Entonces, ¿por qué no también pensar en que el término y ese concepto del cual uno se puede agarrar, que es como lo estrictamente biológico, no sé si está bien, lo estrictamente biológico pasa a lo que implica quien está pensando en la naturaleza y que sin duda entonces viene a todas las vertientes de las que estamos hablando, y es que dependiendo del perfil tú vas a entender la naturaleza desde una perspectiva en la que en el caso del arte pues pone en discusión un montón de cosas. Se usa la naturaleza para presentarla de otra manera y es arte y es naturaleza. Entonces como que de pronto la frontera que intentamos vender tal vez no exista porque se modificó como se modificó la vez pasada el concepto de cultura, como se modifica todo porque nosotros lo estamos mediando. Y pues acá también entraría, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana, más o menos como lo que intento como formarme la idea en la cabeza es, y eso lo tiene más Tomás que saberes, la materia no se la energía, ¿no? No es o sea, nosotros no podemos crear materia, ¿cierto? Es como, no podemos. Entonces, aún, no sabemos quién lo haya podido, de pronto algún ser humano, ¿no? Pero pues a lo que digo es como, bueno, la materia está ahí, nosotros solo la utilizamos, la materia es naturaleza, la materia ya está ahí, y pues la transformamos, ya sea que por eso yo ponía el ejemplo de los aborígenes, como eso sí es naturaleza porque toman las plantas directamente, pero pues igual la transforman y la transforman en bebidas o en cosas para ellos, pero nosotros también la transformamos, pues acá en Colombia no, hay muy poquitas farmacéuticas, pero igual en el mundo también la transforman para hacer ya sea medicamentos o pues la materia, o sea que también pertenece a la naturaleza. Por eso pues ponía que no creo que se pueda, pues desde mi punto de vista, poner como una línea entre lo artificial y que podría venir de lo natural. Ya vamos a pasar a una pregunta del público que ya tiene el micrófono, pero antes solo quería pues, responder a la pregunta de Catherine en relación a la materia. Y en los anales de la física, la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia. Pero pues también si tú te pones a preguntarle a una persona qué es materia, te va a decir es la cantidad de masa. Pero si tú le preguntas a la persona ¿y qué es la masa? Te va a responder es cantidad de materia. Y entonces ahí va a haber una tautología y la vuelta al bobo, ¿y sí? Entonces yo la verdad de la física estoy muy desencantado, pero solo quería responder esta pregunta y pasamos a una pregunta igual, del público. J, ¿cuál era el del tarrito rojo de la energía? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, eso. No sé, pues de... sí, era Duracell. Hola, sí, mi nombre es Diana. Yo quería como retomar ciertas cosas que había dicho Diomedes en el punto que él habla como que realmente la connotación que nosotros le damos a la naturaleza se es atribuida por el mismo hombre, ¿no? Entonces ahí como que, ¿cuál sería la línea divisoria como planteabas vos? Y no se pone a pensar, porque primero el debate estaba planteado desde la perspectiva de qué es lo natural y qué no es lo natural. Y ahí la connotación es totalmente diferente, ¿no? Así lo planteamos, qué es lo natural y qué es artificial, ¿no? Porque si hablamos desde lo natural y qué no es natural, estamos hablando de los procesos de socialización que tiene el hombre, ¿no? Entonces, desde la base, el chico, o qué te permite a ti decir, tengo hambre, bueno, entonces podemos
pensárnoslo como un proceso biológico, tengo hambre, es algo que hace parte de algo genético, desde lo natural, decidir qué comer, entonces ya le da una connotación que hace parte del proceso de socialización, dependiendo del contexto, de la historia, ¿sí? De una cantidad de elementos que transforman de por sí el concepto que tú tengas frente al mundo. Entonces, si hablamos, como lo decían, de qué es artificial, entonces estamos pensándonos en, por ejemplo, lo que planteaba Diomedes desde el eurocentrismo, ¿no? El concepto de desarrollo que tenemos acá, que consideramos que realmente ser evolucionado, tener desarrollo es tener cierta cantidad de propiedades, tener las tetas muy paradas, porque sí, esa es la idea que nos han vendido desde Europa, el perfil, la chica así perfilada, súper perfecta, el hombre que no sé qué. Entonces tenemos todos esos conceptos. Podemos dialogar, ¿cierto? No, pues hable, sí. No, es que me parece que, digamos, es muy fuerte el ejercicio de pensar lo natural porque, digamos, uno piensa lo natural, como decíamos inicialmente, como lo que está allá, lo biológico o el origen, ¿cierto? Pero resulta que lo natural pasa también ya puesto en los seres humanos, ya, digamos, no saldándola, sino que pasando a otro plano, a cosas como tan particulares como la reproducción, ¿sí? Hay un filósofo que, bueno, Schopenhauer, en un libro que se llama El amor, las mujeres y la muerte, dice que, digamos, las mujeres, dice que, y lo describe textualmente, ¿no? Como que las mujeres, biológicamente, o no biológicamente, no, naturalmente, son bellas si tienen las caderas grandes, si tienen unos bustos, porque naturalmente, si son así, aparentemente son buenas para la reproducción, ¿sí? Y ese discurso es un discurso que sustentó el patriarcado y que todavía los manes le miran la cola a la nena, hacen todo un ejercicio desde el punto de vista natural y la ven como un objeto de reproducción. Entonces, si pasamos al plano político, al plano cotidiano, al plano sociológico, vemos que lo natural no es un concepto menor en términos de una postura, de una postura, pero de un discurso que circula y que socialmente está generando relaciones de poder puntuales, ¿no? Entonces, cuando tú dices que poniéndolo en lo social, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Y de ahí para adelante la homosexualidad pues era una enfermedad y no era biológico, ser hombre y ser mujer, todo lo que tiene que ver con lo que pasa es que el género creo que apunta mucho a esa discusión de romper con lo natural, porque es que no es natural ser hombre, no es natural ser mujer, es una construcción cultural y social. Entonces, digamos, si uno, y creo que ese es el discurso inicial de las feministas, o sea, digamos, después van a el ecologismo y tal, pero inicialmente es romper con que consideren que ser mujer, y como está establecido digamos, en el orden social, que es desde lo natural, pues si se rompe eso, de esa mirada natural, pues ahí sí se pueden hacer. La primera lucha es esa, mejor dicho. Como No los, sé si los habrá determinismos biológicos, o sea, Exacto. así que tú naces con un pene, una vagina, ya estás determinado a ser mujer o ser hombre, y ya estás condicionado socialmente por todo lo que atribuye como eso. si se es pobre, nace pobre, Exacto, es totalmente no hay ilógico. sí, o sea, porque eso es natural. Y yo ahí quiero decir una cosa, y es que uno puede tener relaciones sexuales con el que se le dé la gana, pero si uno tiene un pene, uno secreta unas hormonas de man. Yo no estoy diciendo que por eso tenga que ser heterosexual, no. Solo que llegando otra vez a lo natural, el No pene siempre. y la vagina secretan unas hormonas bueno, diferentes. no. Yo no estoy La diciendo, médica que lo discuta, cada yo quien no puede hacer estoy lo de que se acuerdo. le dé la gana. Yo no estoy diciendo que no pueden haber homosexuales No, y pero es que esa las es la drogas discusión. están mal, nada de eso. Vamos a plantearlo. ¿Sí? ¿Puedo ¿Sí? hablar? Dice que ya terminé. Bueno, ahí están tocando también el tema de lo de la ley natural, ¿no? Como lo de el estoicismo y estas otras cosas que yo no tengo pues mucho conocimiento, pero bueno. Y que es como, ¿qué es la ley natural? ¿Cuál es la naturaleza real del hombre? ¿No? Entonces Tomás lo toca porque unas personas, los biologicistas, hablan de la ley natural del hombre es todo lo que obedece a la parte
que tiene como un fundamento, un contexto como biológico, ¿no? Por ejemplo, se basan en las secreciones hormonales o en las características de sus órganos pues, reproductivos, por ejemplo. Entonces es como lo que dice Tomás es, si tengo pene, secreto hormonas masculinas, no, porque hay personas que tienen pene y que tienen órganos internos genitales femeninos, o sea, tienen ovarios, entonces pueden secretar no testosterona, sino pues estrógenos, progesterona y otras cosas, ¿cierto? Hay otras mujeres que tienen vagina y que tienen órganos internos femeninos que secretan también testosterona, pues que, porque pueden tener alguna patología que sería natural porque pues nadie se la puso ahí, ¿no? La desarrollaron sus propios ovarios y secretan testosterona y secretan menos niveles de estrógenos, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico y otras cosas. Entonces, ahí cuando hablamos de secreciones o de cosas como biológicas, la parte humana sí está bastante como, pues, o sea, sí se entra y se discute y hay muchas formas de discutir la parte como de la visión biologicista. Bueno, y otra cosa que quería de una vez, ya que toqué el tema de la naturaleza humana, de lo de la ley natural, no sé si se diga así, pero era como que me llamó mucho la atención, que era pues que todo esto del ser humano como solo ser biológico, pues al menos en medicina, primero pues está súper rebatido, porque pues ahorita se está utilizando un término súper elocuente que se llama, es un ser biopsicosocial, aunque bueno, esto ya hay otras teorías que ya ni siquiera es un ser biopsicosocial, sino que todo el enfoque de la medicina es desde, porque tú no eres un ser solo biológico, eres un ser biológico, social y psicológico. Entonces, bueno, entonces a lo que voy es como, bueno, la naturaleza del hombre también está dentro de la naturaleza del hombre es que es un ser racional, entonces más allá de esta parte como biológica de las hormonas masculinas o femeninas, también están ligadas a la parte del control por su ser, pues no, por su razón, ya sea que esté la razón en la corteza prefrontal o donde, no sé, en el corazón o lo que sea donde esté la razón. Antes de pasar a la otra pregunta del público, solamente quiero hacer una aclaración para que no me malinterpreten, y es que mi formación es dentro del positivismo lógico y así pues me he criado y las cosas me han funcionado así en la cabeza, en mi cabeza. La de todos. Y creo que al patriarcado también le funcionó. Gracias. El capitalismo. Sí, ahí Y está. creo que sí hay unos casos, unos outliers que los llamarían en estadística, y no estoy diciendo que esta gente la tengan que matar. Tampoco, si es que Catherine también me dice como si yo fuera un criminal nazi. No, igual. O sea, yo nunca he discriminado a nadie por nada, la gente puede hacer lo que se le dé la gana y la gente puede hacer como se le dé la gana, yo no soy quien para juzgar a nadie. Sí, pero Pero es porque que- Sin embargo- tú no estás en la posición de construir un orden social, digamos, o un orden social basado en lo natural, porque incluso 2021 sí hay quienes quieren o han establecido un orden social desde la perspectiva natural, entonces todo lo que no sea, incluso culturalmente visto como hombre-mujer, para seguir con el caso, no es posible que esté en la sociedad, ¿sí? O sea, digamos, los nazis, bueno, tú lo dijiste, o hoy los ultra de derecha conservadores, no es posible que estén porque desvían el orden natural de lo que tiene que ser una sociedad. Entonces, de pronto tú no, porque no estás pensando en eso, pero pues allá afuera hay mucha gente que sí, pues no sé aquí, pero allá afuera hay mucha gente que sí. Pero es que ahí volvemos a la misma pregunta del debate, ¿no? Porque es como así que el orden natural es ser hombre, o sea, o tener genitales masculinos o femeninos, porque es que yo te estoy diciendo personas que nacen y no es que uno, porque ahí volvemos otra vez al debate del libre albedrío, o sea, no es como que yo escoja nacer intersexual, o sea, no es que escoja nacer con ovarios y con pene, es que así pues nací y eso hace parte de la naturaleza porque nací así. Entonces no hay forma porque ya no podemos como decir que ellos escogieron, sino como que no, pues definitivamente no es Y que el libro albedrío también pues está relacionado con lo que está diciendo Catherine Meneses, que uno a veces ni siquiera escoge y uno a veces cree que por haber nacido en algún lado uno no se comporta de acuerdo a unos parámetros y a unas normas sociales establecidas por la familia y por los amigos y por el colegio en el que uno estuvo. Uno en realidad no toma todas las decisiones que uno cree que toma. Uno las va tomando basado en la gente que lo rodea, en la gente que lo quiere, en la gente incluso que no lo quiere.
y uno va tomando esas decisiones con un entorno, no me malinterpreten en mi comentario, y vamos a pasar con la otra pregunta del público. Buenas tardes, entonces mi nombre es Armor. Acá tengo una inquietud con este debate, de verdad. Es que acá hay 3 preguntas. Entonces, ¿qué es natural y qué es no natural? Entre paréntesis, o artificial. Entonces, ya primero, la primera pregunta es un poquito confusa. Después sigue, ¿es bueno o malo lo artificial? Entonces, una pregunta que diverge y que tiene una connotación ética y moral. Entonces, ahí sí estamos como partiendo de lejos. Y al final, ¿qué es lo artificial? Entonces, sería de pronto más bien empezar con la última y tratar esta primera pregunta. Porque acá se supone una cosa con esta pregunta inicial que es un poquito falaciosa. O sea, suponiendo que hay algo que existe que sea no natural. Y esto es una suposición bastante descabellada. Entonces, del simple hecho que si usted considera que la teoría atómica de Demócrito tiene un mínimo de sustento, sin hablar de las teorías de la física cuántica que, en fin, nadie entiende. Ni yo tampoco, ¿no? Porque es más de ciencia ficción que de otra cosa. La religión católica es más coherente, al parecer, que los físicos. Pero bueno, entonces, si estamos todos de acuerdo sobre qué es la materia y que está hecha de moléculas, de átomos, de protones, de electrones, etc., pues todo lo que es físico no puede ser fuera de la materia. O sea, la primera pregunta es un sinsentido. Entonces, acá yo creo que deberíamos de pronto reorientar el debate y yo pregunto si sería no mejor de reordenar la primera pregunta de la manera siguiente. ¿Qué es la materia y qué es la naturaleza de lo artificial? ¿O qué es lo natural y la esencia de lo artificial? Porque lo que pasa es que yo veo que el debate viene en torno a una problemática que es bastante orgánico-céntrica. O sea, que nosotros los seres vivos y los problemas. Al parecer, en la teoría del Big Bang, ya van 15 billones de años y aparecen los seres orgánicos por mucho hace 4 billones de años. Y entre menos seres pluricelulares como nosotros, complejos. Entonces, si vamos a la esencia misma de la ontología, de qué es la naturaleza, ni siquiera debemos hablar de seres vivos, ¿no? Porque la materia y la naturaleza ya existía de manera bien anterior a la existencia de incluso el primer ser unicelular. Entonces acá estamos obligados a hacer una regresión, pero brutal, y yo veo que ya no estamos divergiendo sobre la homosexualidad y cosas así, y yo creo que vamos a patinar. El verdadero propósito de estos debates es en verdad patinar y no llegar a ninguna conclusión, pero está muy bueno el apunte que hace el compañero que nos acompaña, y es que esta pregunta en verdad la hacemos precisamente desde por qué cuando uno busca en un diccionario, en un Larousse, en Google, en Wikipedia, qué es artificial, dice todo eso que está creado por el humano. ¿Y cómo carajos? O sea que somos humanos, entonces somos mejores que los cerdos, solo porque somos humanos. Sí, pero precisamente. El micrófono para que quede grabado. Es por eso, es que, en fin, yo veo que el tema de interés principal es qué es la ontología y la esencia de lo artificial. Entonces la pregunta primera, la que fue comunicada, está mal formulada, es así de sencillo. Claro, ahorita íbamos a llegar a la parte ontológica del ser ahí, pero continuemos. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? Pasamos a otra pregunta. Sí, claro. Entonces, bien evidentemente acá hay una cuestión ética de saber que si el ser humano está mejor que los otros animales, pero bien evidentemente ya debemos hacer la prueba que el ser humano es un animal. Entonces yo los puedo todos poner a la prueba si alguien me hace un silogismo y que demuestra con una conclusión positiva que sí el ser humano es un animal. Entonces a este caso, pues si consideremos que la materia no hay ningún artefacto de ninguna especie que sea orgánico o inorgánico que no sea hecho de materia, bien evidentemente la afirmación no natural es absolutamente falsa y ilógica. Entonces, acá entramos más bien en lo interesante del debate, hacer si es bueno o malo lo artificial
o si es, ¿cómo decir? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo que sería natural o artificial? Entonces, obviamente acá nos podemos preguntar realmente, y el apunte que hizo la compañera es muy interesante porque hasta la hora de hoy no estamos capaces de crear lo más esencial porque no podemos crear materia, la materia se crea de ella misma, está autoinducida. Y bueno, no vamos a entrar en divagación sobre cuál es la autoinducción. Entonces, a mí me parece que básicamente la cuestión de bueno y malo también la podemos cuestionar, precisamente porque ya tiene una connotación judío-cristiana, católica, apostólica, romana bastante áspera. Y debemos de pronto reemplazarla por saludable e insaludable, desde esta perspectiva orgánico-céntrica. Antes de que la compañera haga otra pregunta, solamente quería decir que es el problema de la artificialidad, en cómo si el ser humano lo hace es artificial, pero además que las preguntas del debate son en verdad estas dualidades que finalmente son un complemento de una sola cosa, y creo que el compañero sabe como cosas de física, y pasó también con la dualidad de la onda y la partícula, que creímos que la onda era onda y que la partícula era partícula. Cuando nos explicaron que la onda era partícula, nadie lo entendió. Y nos explicaron que la partícula era onda y que la onda era partícula, eso nadie lo entendió, y los que lo entendieron muy raro. Y finalmente lo que querían decir es que la onda y la partícula son otra cosa que nadie había entendido y que se llama el cuantón, y que es una sola cosa que era mal descrita por la onda y por la partícula. ¿Y qué pasa? Entonces hay estas dualidades que tenemos, ¿no? Las dualidades de qué es artificial y qué no es natural, y por eso el problema con la línea divisoria, que no creo que la vayamos a encontrar, pero el propósito es debatirlo y charlarlo, y pues ese es el propósito final. Entonces vamos a continuar con otra pregunta, ahorita seguimos charlando, igual no nos tenemos que ir de acá, vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Por favor, siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Natalia y quisiera hacer un comentario, de ahí se puede inferir una pregunta y al final otra pregunta. Bueno, lo primero es que quiero hablar de la naturaleza desde una perspectiva filosófica. Entonces, la naturaleza según Kant, para Kant, ¿qué es lo natural? Entonces Kant diría, la naturaleza, uno no puede hablar de naturaleza en el exterior, la naturaleza está dentro del hombre. Entonces, para Kant, él divide las cosas en fenómenos y en nómenos. Entonces el fenómeno es la cosa que yo conozco para mí y el nómeno es la cosa en sí. Kant dice, la libertad es un nómeno, pero la libertad también es natural. O sea, todos los seres humanos por naturaleza tienen libertad para decidir y para actuar. Y ahí viene, digamos, una proposición que entraría en choque en cuanto a que Kant dice, toda naturaleza tiene extensión de causalidad. Si tú tiras una pelota, tú sabes que la pelota va a caer y ahí hay ley de causalidad. Entonces, pero dice que la libertad no necesariamente siempre tiene esa extensión de causalidad que hay en el mundo sensible, en el mundo de la experiencia, de la pelota, por ejemplo, porque la libertad pertenece a ese mundo inteligible, ese mundo que no hace parte del mundo de la experiencia. Pero si no necesariamente en la libertad hay esa extensión de causalidad, y tocando un poco el tema de la supervivencia, cuando el ser humano toma decisiones para sobrevivir, por ejemplo explotar los recursos naturales, digamos que cómo se podría ver ahí esa extensión de causalidad y qué tan natural serían esas decisiones que toma el ser humano para sobrevivir. Y en contraposición a eso uno dice, Hegel, por ejemplo, decía que el ser humano no nace natural. O sea, Hegel decía, todo lo que uno piensa y los objetos se transforman con el espíritu. Hegel tiene su tesis, antítesis y la síntesis, y forma una dialéctica en donde destruye toda esa teoría kantiana de que lo natural está solo dentro del hombre. Y ahí es donde podríamos tocar el tema de Diomedes y la homosexualidad, porque si Hegel dice que el ser humano como nace no es natural, sino que es una construcción del espíritu, y que el espíritu es transformador, y que todos nuestros pensamientos y todos los objetos se transforman, entonces uno podría decir que
y entraría el derecho, que el derecho no solamente debería regular con base en unos principios naturales, que son los principios kantianos, universales, sino que el derecho también tendría que entrar a regular con eso que habla Hegel del espíritu transformador del hombre, y no solo debería regular el derecho, por ejemplo, el matrimonio entre hombre y mujer, sino también entre mujer y mujer, porque se supone que entonces la naturaleza también se transformaría conforme el hombre transforma sus pensamientos. Hola a todos. Yo tengo una percepción del debate, quizás muy propia mía. Hola a todos, soy Sebastián, soy abogado. Y es que siento que el debate tiene dos vías acá. Una vía que es la que creo que se pretende, que es un debate dentro del mundo del ser. ¿Qué es? Y es diferente el debate en el mundo del ser al debate en el mundo del deber ser, porque cuando voy para el mundo del deber ser, le estoy dando una connotación valorativa, que es lo que me parece bien particular de tu comentario que no... Tomás. Gracias. Y es que porque lo hacen los cerdos o porque lo hacen los humanos es mejor, ahí ya no estoy identificando quizás el argumento de lo que es o no natural, sino el argumento de lo que es mejor o peor por ser natural. Entonces, yo creo que el debate que se da realmente no es en el mundo del ser. Aunque queremos que sea en el mundo del ser, no es, sino en el mundo del deber ser. Y desde ese punto de vista, es que empiezan cada uno de los elementos que ustedes hablaron. Entonces, es natural ser homosexual o no serlo. Pero ¿por qué viene este debate? Porque quiero justificar que está bien o que está mal ser homosexual. Y en ese orden de ideas me viene a mí el argumento que tú decías, y es que la situación se transforma completamente, al punto de que la justificación o el debate de qué es natural y qué no es natural nace por la necesidad de justificar algo que está bien o que está mal, y esta justificación se va a transformar dependiendo del tiempo, de las sociedades, de una cosa o de otra situación. Pero yo creo que es importante intentar ajustar, digamos, ese punto, como el punto de realmente no estamos debatiendo en lo que es, sino en lo que debe ser, y en consecuencia lo que estamos mirando es cómo justificamos algo que puede estar bien o que está mal. Sobre todo, ¿le pueden pasar el micrófono a Fabián? Sobre todo creo que, pues lo que dice el compañero, ¿cuál fue su nombre? Sebastián, en relación a lo de ser y deber ser, el propósito también es más a lo que nosotros creemos que es. ¿Sí? Creemos porque finalmente no hay hechos, sino que hay interpretaciones de las cosas, ¿no? Pasan cosas y uno las interpreta como se le da la gana. Hay gente que lee la Biblia de una forma que yo no entiendo de dónde sacaron esas cosas que leyeron, y hay otras personas que leen la Biblia y yo digo, claro, Jesucristo era una chimba, ¿sí? Entonces ya es más de un tema de interpretación, y por eso esta pregunta que hacemos por la naturalidad, por la artificialidad, es ¿qué cree la gente que es la naturaleza? ¿Qué creemos las personas de verdad? No Heidegger, sino nosotros que estamos acá, que quizá leímos El Ser y el Tiempo, lo que sea. Yo no lo leí porque no lo entendí, lo intenté, pero fracasé miserablemente. Sin embargo, es más eso, es ¿qué creemos nosotros? Porque es que de verdad es una pregunta que a mí en particular me ofende. El hecho de que si es artificial fue porque lo hizo un ser humano, y si es natural es porque lo hizo un árbol. No sé si quieren hablar ustedes antes de la pregunta de Fabián. Yo tendría una, digamos, como para conversar con Fabián, con Sebastián, perdón. O sea, ¿por qué entonces la pregunta es ¿por qué siempre nos vamos por el deber ser en el entendimiento que tú planteas, y el ser queda como incluso a veces una excusa para empezar, pero entonces ya lo dejamos ahí? ¿Tú por qué crees que siempre pasa o usualmente pasa eso en este tipo de debates que son como tan trascendentales? Porque pues uno las resuelve si uno habla si le va bien o le va mal o cosas así, pero en este tipo de discusiones que son trascendentales, yo me preguntaba
Y pues para cerrar la pregunta, ¿y por qué es importante hablar de esto cuando pues están matando gente, cuando hay un conflicto afuera? Sí, porque pues porque esto pareciera una huevonada, que estemos hablando aquí nosotros, pero realmente no, o sea, nos vamos por el deber ser que tiene que, como tú decías, con una cosa un poco más pragmática y moral, y lo otro porque yo te pregunto, digamos, en la conversación, ¿por qué? O sea, no, quisiera saber, tú si has pensado. Bueno, yo ahí creo es que, y quizás retomando un poco la idea de todos, es que no existen debates completamente aislados. O sea, yo no puedo entrar como uno quisiera, ¿no? Quitarme todos los pajes y entrar al debate completamente a hablar de qué es natural. Y en últimas, uno siempre en este tipo de debates, y en un debate que resulta trascendental, intenta justificar algo. Yo quiero entrar a justificar, puede ser que esté muy detrás de uno, porque resulta natural, no sé, protestar por tus derechos. Porque es propio de la naturaleza del hombre amar a cualquier persona. Entonces, el inconveniente del debate, digamos, del ser, quizás aquí hay una teoría grande sobre el giro naturalista, más por allá de que tú no puedes justificar realmente el ser a través del ser, y en últimas el ser se vuelve tan complejo o tan sencillo como simplemente ver lo que pasa. Pero quizás ahí el tema es, y en mi perspectiva es que el debate siempre va a girar al deber ser en la medida que tú vas a intentar justificar algo. Y es una situación propia de cada uno, y yo lo noté cuando cada uno de nosotros hablábamos. Les decía, yo hablo desde el arte, yo hablo desde el derecho, yo hablo desde la medicina, yo hablo desde mis perspectivas de que me siento mal con ver que el mundo considera que lo que el ser humano hace está bien y los animales no. En últimas, creo que es un tema de justificación, que es propio del ser humano, quizás es natural. Pues posiblemente sí nos estamos justificando, pero yo no creo que nos estamos justificando como entre lo bien y qué es bien y qué es mal, porque pues no, eso no tendría tampoco finalidad, y tampoco estamos diciendo que la naturaleza es lo bueno y lo artificial es lo malo, porque pues eso es como dicotómico, y por eso decíamos que no podemos como precisamente no podemos como poner la línea. En cuanto, digamos, han tocado varias veces lo del debate pues de la homosexualidad como psiquiatra, puedo decir como que bueno, se supone que los seres humanos y los animales en general y no sé, todas las especies nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Es como el objetivo dentro de la teoría biologicista. Entonces, en teoría como que no es natural, no sé, entre comillas natural, lo que no sea como para reproducción. Entonces, pero entonces todo el sexo es para reproducción, porque realmente no lo es. Entonces, solo tenemos sexo para reproducirnos, porque pues nunca ha sido así, ni cuando empezaron los humanos, ni ahora, mucho menos ahora en realidad. Entonces es como, no, porque el sexo no obedece precisamente como un fin reproductivo, el sexo también tiene un fin. De nuevo, hablo desde lo fisiológico, que es realmente la rama de la medicina que estudia lo natural, ¿no? Porque naturaleza y fisios se supone que son sinónimos. Lo fisios es, yo ahí lo busqué, le juro que los busqué. Dice conocimiento de la naturaleza, se llama así el fisios, ¿no? La fisiología es el conocimiento de la naturaleza, pues humana. Entonces, el sexo como tal tiene un fin fisiológico. Si usted no tiene contacto humano, ¿cierto? Bueno, y también entraríamos con el debate de ¿y qué es sexo para usted? ¿Sexo es solo penetración? ¿O sexo es tocarnos con un ser querido, abrazarnos con un ser querido? ¿Sexo es lo que yo hago también conmigo mismo? ¿Sexo es solo tocarme en el clítoris? ¿O sexo es tocarme en el pene? ¿Eso es solo sexo? Bueno, entonces ahí también entraríamos como en un debate. Y de bastante este tema largo. vamos a hablar dentro de 8 días para que caigan. Dice que uno, spoiler alert.
Entonces entramos como en eso también, porque también hace parte de la naturaleza humana el tener sexo, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente, de pronto como el sexo homosexual no tiene fines reproductivos, pero también tiene fines fisiológicos, y como tiene fines fisiológicos, que es el contacto humano porque lo necesitamos, etcétera, pues también está dentro de la naturaleza. Entonces, y ahí es donde, por eso es que vamos a definir como hasta dónde llega, como echando para atrás, ¿no? Como todo, hasta dónde llega y cuál es realmente la naturaleza humana. Otra cosa que quería decir es, ya si quieren les doy la palabra, es lo de, bueno, la naturaleza humana es amarnos a nosotros, y definitivamente lo puedo decir como desde la perspectiva como personal, y desde la perspectiva pues también psiquiátrica y médica, puedo decir que no, la naturaleza humana no es amarnos y tampoco sobrevivir. O sea, entonces las personas que tengan las ideas de autoconsumación o autolisis o bueno, de suicidio, entonces no están dentro de la naturaleza humana, pero también son humanos y también están pasando por un proceso humano. Y bueno, si vamos y estudiamos como cada uno de esos puntos, volvemos al debate de qué es natural y qué no es natural. Yo ya no me acuerdo de qué iba a hablar, no, pero sí. Yo creo que para entender qué es natural y qué no es natural, pues llevamos muchos años estudiando la naturaleza, ¿cierto? Entonces hay que irnos y observar la naturaleza para entender nuestros comportamientos. Entonces, ¿pero dónde está la naturaleza? La ¿Irte naturaleza, para dónde? No, o sea, somos millones de especies en el planeta, o sea, no somos solo nosotros, los venimos observando durante muchos años. Entonces, para entenderlos vamos allá. Entonces, digamos, la agricultura, por poner un ejemplo, dice, bueno, la agricultura nos ayuda un montón para alimentarnos y demás, pero hay muchos animales que también hacen agricultura, como las hormigas, ¿cierto? Son algún ejemplo. Y tocando el tema de la sexualidad, del homosexualismo, hay más de 1000 especies que también tienen comportamientos homosexuales. Entonces, no quiere decir que lo único sea artificial, ¿cierto? Porque cada especie tiene cosas únicas dentro de su comportamiento y puede utilizar herramientas, porque hay aves, por ejemplo, que usan herramientas, pero para mí lo artificial es todo aquello llevado por una fe ya irracional a la vida y la pereza. Entonces, por ejemplo, la medicina para mí es totalmente artificial porque es una fe irracional. Es como así que cada 10 años estamos aumentando nuestra expectativa de vida a 2.5 años, y eso nos ya llevando son problemas porque ya somos 8.000 millones de personas que estamos conviviendo y estamos destruyendo a nuestros congéneres. Entonces, ya es una fe irracional a la vida, y eso lleva, en realidad son problemas con el resto de cosas que también están viviendo. Y la pereza, por ejemplo, la tecnología es una consecuencia de la pereza, y la tecnología no es necesaria para vivir, porque llevamos 200.000 años, ¿cierto?, como especie viviendo en este mundo, y más de la mitad de esos 200.000 años vivimos sin problema, nos reproducimos, amamos o hicimos 1000 cosas más, pero luego, llevado por esos dos impulsos que no sé de dónde aparecieron, surge para mí muchas cosas artificiales y lleva muchos problemas con la naturaleza y con los congéneres, ¿cierto?, que son las otras especies con las que estamos ocupando este planeta, pues. A mí me parece muy lindo lo que dice Fabi, porque... a mí también. Porque todo el lambón. Porque Fabi lo dice como, vamos allá. Entonces, como, ¿allá dónde? Sí, no, precisamente es como, yo no soy naturaleza, yo soy naturaleza, ¿sí me entiendes? Como, por eso es como el debate, como, esto para ti no es naturaleza, pero pues es madera, ¿no? Es... ¿De dónde salió? De allí, ¿no? Exacto, o sea, vamos allí, ¿a dónde? O sea, la naturaleza es eso externo a nosotros, o esto externo a esto. Pues desde mi punto de vista no puedo de nuevo como cruzar la línea de el allá, ¿no? Pues porque como vamos allá a estudiar la naturaleza, no, porque también está acá. Y otra cosa, la medicina no solo son pastas, querido Fabián. Entonces, la medicina, de nuevo, la medicina no, porque tú no juegas solo con medicamentos, ¿cierto? O con intervenciones como quirúrgicas o lo que sea, sino tú juegas como, de nuevo, entre comillas, ¿no? Porque pues no lo hemos definido, la naturaleza humana. Entonces, dentro de la naturaleza humana está como la forma en la que funciona pues el cuerpo humano. Si tu cuerpo humano está bien y tú vas donde el médico y funciona bien, pues igual el médico está haciendo medicina, ¿sí? Y él pues no te está dando ningún medicamento, pero igual es medicina, ¿no? Y el estudio de la fisiología y de la anatomía y de otras cosas que no hay nada intervencionista,
dentro de él, o sea, ni un medicamento, ni una intervención quirúrgica, ni un nada, pues igual también es medicina. Entonces es como también el concepto, quería aclarar eso de lo que decía Fabi, como bueno, la medicina es la que está aumentando la expectativa de vida, y pues posiblemente sí, pero la medicina no solo son pastas o intervenciones, la medicina también es el estudio de la fisiología y del funcionamiento pues humano. Y yo pienso, por ejemplo, cuando Fabián habla, como el dolor, ¿no? El dolor es, muchas personas dicen que el dolor, o muchas culturas, el dolor es lo que nos hace sentir vivo. En todo el discurso o sea, estoy vivo y si siento dolor me doy cuenta que estoy vivo. Entonces, un poco lo artificial sería crear como desde la medicina o desde pues ancestralmente las plantas, qué sé yo, todo lo que se usa para regular ese dolor que nos hace, que es natural, digamos, y que lo sentimos todos los seres, que si lo tomamos por ahí, todos los seres que respiramos, o sea, un perro, que ahí también, bueno, lo que pasa es que nos podemos desviar mucho, pero los derechos de los animales también parten de ese lugar, ¿no? O sea, que sienten dolor como nosotros naturalmente y por eso pues les ponemos unos derechos como nos los hemos puesto a nosotros, ¿no? Y me hace recordar también, esto es que es como un disparador, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, un filósofo que se llama Agamben y dice que cuando a los judíos los metían en los campos de concentración para poder hacer lo que hicieron, o sea, los anulaban como seres humanos, ¿sí? Con toda naturaleza humana, que creo que es lo que está pasando acá también en estas últimas cosas. O sea, una persona que hace eso en el cuerpo de otro que es igual a sí mismo, que le quita toda posibilidad de naturaleza y que lo elimina como ser humano, le permite a este cuerpo hacer sobre ese cuerpo eso. Y entra el debate moral y ético, porque de lo contrario no podría ser, que es lo que pasa con los animales. O sea, los seres humanos con los animales, pues que nos comemos y demás, pues hacemos eso. Pero con el otro que se supone que desde los derechos humanos es igual a mí y es naturalmente igual a mí, pues Agamben dice no, o sea, para que a los judíos les pudieran hacer todo eso, los metieran en los campos de concentración, los metieran en cosas de gas y los volvieran un jabón, pues les quitaron toda naturaleza humana, ¿sí? Entonces me acordé de eso, quería decirlo. Tengo 4 intervenciones aquí, entonces pues se nos acaba el tiempo, pues nos queda todavía unos 20 minuticos, pero les pido a los de las intervenciones que seamos cortos y a los panelistas que si quieren responder también que seamos lo más concisos posibles. Va Edgardo. Buenas noches, mi nombre es Edgardo y soy abogado. Un saludo para todos. Gracias, Tomás, por incentivar estos espacios de pensamiento. Como dijo el compañero que me antecedió, Fabián, ya se me iba como olvidando lo que iba a decir, o más que olvidando, como distorsionando la idea, porque con las intervenciones posteriores a mi postulación fueron como tocando algo del tema. Lo primero es que, siendo pues muy honesto, y Diomedes ahorita algo mencionaba, es pues yo nunca me había puesto a pensar que es natural y que es artificial, pues digamos que no con ninguna intención de profundizar en el tema. Entonces ahí planteo una primera pregunta para los panelistas y para el mismo Tomás, y es que ¿cuál sería el sentido práctico de determinar qué es natural y qué es artificial, más allá de incentivar ese pensamiento crítico que por supuesto está claro y ya está evidenciado que a todos nos ha motivado? Por otra parte, yo como abogado pues siempre me preparo previo a un debate, y hoy quise hacer lo mismo, pero dije no, la idea es no bombardear mi propio pensamiento con conceptos filosóficos o previamente estructurados que de pronto logren minar lo que esta noche quiera decir. Y efectivamente pues no voy a referirme a ningún autor ni nada que pueda tener preconcebido, pero en términos generales para mí ha sido algo similar a lo que ustedes han dicho. Lo artificial es aquello que de alguna manera ha tenido que ver o ha sido resultado de la intervención de la mano del hombre, ¿sí? Lo natural, pues todo lo contrario, lo que podríamos decir que llamamos naturaleza unos y otros, pero surge para mí una inquietud por encima de todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto el mismo ser humano no es producto también de pronto de la artificialidad? Y no me voy a referir
por ahí escucho que hay compañeros biólogos a la inseminación artificial, que es producto directo de una intervención en un laboratorio, sino simplemente de la copulación, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Entonces podríamos decir, entonces eso también es artificial, porque pues lo hizo el hombre, ¿no? Resulta entonces trascendental definir por qué, o sea, por qué resultó tomando este debate como punto de partida cuando dice Diomedes, bueno, hay tantas cosas afuera que están pasando y que de pronto podrían ser un poquito más trascendentales para lo que nos ocurre. Finalmente yo concluyo que es muy difícil desligar lo artificial de lo natural, porque ha hecho parte de la historia del hombre la creación por miles de años. Los que conocen un poquito más de sociología, de antropología, pues podrán definirnos desde cuándo el hombre está haciendo herramientas producto de la razón y de la satisfacción de necesidades, pero entonces finalmente de la mano de la artificialidad ha ido de alguna manera distorsionándose la naturaleza que gira en torno a las sociedades y a los hombres. Entonces para mí están muy ligadas y no sé en qué punto podría desligarse. Muchas gracias y espero la respuesta a la pregunta. Yo tengo una respuesta a una de las cosas que dijo Edgardo para pasar el micrófono en temas prácticos del debate. En verdad no tenemos ninguna aplicación concreta porque queremos dedicarnos a la vida contemplativa. Esa es mi única respuesta. No, Tomás, espera. ¿Tú quieres? No, sigue. No, es que de alguna forma entiendo ese planteamiento también como que termina siendo una suerte de conclusión tal vez innecesaria, en la que si lo pensamos como tú lo planteas y desde antes de que existiera Hola. Desde antes de que nosotros estuviéramos contemplando la naturaleza ya era. Entonces, más bien tal vez eso es una idea. El concepto de la naturaleza es una idea en el que nosotros venimos acá 2 horas pensándonos en qué es, que está en nuestra cabeza y que cuando dejemos de estar va a seguir siendo. Tal vez eso hace que esa división que tú tampoco encuentras sea tan difícil de establecer. Por ahí lo decía Dayana, y a mí me dejó pensando un poco de que desde lo que es natural y desde cómo las relaciones sociales han mediado tanto lo que consideramos como natural, que aquí vemos casos en los que intervenimos nuestro cuerpo y consideramos que estas intervenciones son naturales a lo que nosotros pensamos, pero que también plantean otros debates como cuál es el ideal de belleza, como cómo nos vemos ante los otros, qué queremos proyectar, que tú lo decías un poco pensando en sí, lo hace el hombre, pero entonces los implantes y otras cosas también son naturaleza. Y bueno, viene esto que no logro tampoco identificar desde el pensamiento, que implica una frontera que tal vez existiría dependiendo de lo que uno crea como individuo y no porque de verdad exista, en términos de que todo parte de una materia, que ya lo dijimos, y que también obedece a lo que el ser humano piensa y complica, que es lo que estamos haciendo acá en parte, ¿no? No, lo único que quería pues decir era primero lo del pensamiento pues dicotómico nuevamente, como o es lo uno o es lo otro. Creo que ahí podemos decir que, bueno, no podemos decir, no, yo creería que no hay forma de ni lo uno ni lo otro, ¿no? En prácticamente pues nada, o sea, como que alguien decía por ahí que la religión católica era como mucho más concreta, bueno, o la tenía más clara. Creo que era algo así, pues claro, porque ellos, para ellos está claro, pero después cuando uno va analizando como cada uno de los dogmas o cada una de las posturas, pues realmente sí está claro, realmente sí es así, tan blanco y negro, tan mal, tan bien y tan mal, y tan ellos son los que definen el bien y tan ellos son los que definen el mal. Entonces ahora lo que me parece que de pronto no hemos como llegado como a hablar es, bueno, de pronto sí lo hemos tocado un poco, y es la naturaleza humana, ¿no? Que hace parte pues también de la naturaleza. Entonces, la parte pues que alcanzaba a tocar como Diomedes de bueno, cómo es que somos capaces de hacernos daño a nosotros mismos. Igual eso también lo hacen otras especies y lo podrán decir como veterinarios, biólogos, etcétera. Otras especies pues animales y plantas y todas las bacterias nos hacen daño. Entonces, o sea, como que decir como que como entre nosotros podemos hacernos mal, y pues realmente
hay gente que se puede justificar en que, bueno, la naturaleza humana es como solo hacer bien, o hay personas que podemos decir como definitivamente la naturaleza humana no es una cosa única, ¿no? Como lo que hablábamos de lo del deber ser, me imagino que tiene que ver, como así es como debe ser el hombre, pero pues realmente el hombre también, hay unos que tienen empatía, hay otros que no, hay unos que disfrutan haciendo pues sufrir a otras personas, hay otros pues que no, ¿cierto? Hay otros que disfrutan haciéndose sufrir a sí mismos. hay otros que no, ¿cierto? Entonces quería como aclarar eso. Yo pues quería decir algo corto con respecto a lo que Edgardo nos planteaba. Era uno a veces con el tema de la practicidad de las ideas también, porque el tema de, digamos, nosotros estamos acostumbrados a tener un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, digamos, narrativamente nos lo han contado de esa manera y uno también compra porque es muy práctico. Eso es como necesitamos llegar, hablar, concluir y que todos, o usted no está de acuerdo, usted está de acuerdo. Recojo lo que Sebastián decía, y era el tema del deber ser que nos lleva siempre a un lugar, ¿sí? Pero el ser, pues es como, ¿para dónde? ¿Sí? O sea, digamos, como que puede ser tan profundo como la humanidad misma o como la naturaleza misma, porque no vamos a poder llegar, no sé, digamos, desde una u otra perspectiva filosófica, si esa respuesta que lleva tanto tiempo, esa pregunta que lleva tanto tiempo con tantas respuestas, puede tener una respuesta sobre el ser, pero lo pongo en términos de para qué hablar, porque qué tan práctico es venir a hablar de esto, ¿sí? O sea, no hay respuesta para eso, ¿sí? O sea, porque nosotros somos muy transaccionales, entonces necesitamos que usted me diga lo que yo necesito que me diga, pero si hay algo que a mí me cuestiona y que me sigue y que me lleva a otro lugar, entonces finalmente, pues es lo que a uno le dicen, no pierda el tiempo, vaya y trabaje, ¿sí? Sí, entonces es como la respuesta de que, o sea, porque es importante, no que nos vengan a escuchar a nosotros, porque pues eso es cualquier cosa, digamos, pueden venir a escuchar a otros tres o lo que sea, sino es poder, digamos, como que usar el género, el formato, perdón, del debate, por ponerle un nombre, para poder preguntarse por cosas que realmente uno por la mañana en la ducha, o sea, la tiene siempre en la casa, pero no se pregunta. Entonces la practicidad de hablar, ¿sí? Es poder realmente, yo no sé incluso ni siquiera el pensamiento crítico, porque eso también hay una discusión ahí, sino poderse cuestionar uno mismo acerca de esas cosas que, digamos, desaparecen del discurso de las cosas que hablamos, ¿sí? Yo sé que hay gente que obviamente se cuestiona, los filósofos obviamente tienen ese discurso y no necesitas no ser filósofo ni estudiar, sino la misma condición humana los lleva a uno a eso. Pero yo pienso que incluso ni siquiera hay una respuesta de practicidad. Hablar le activa a uno cosas negativas o lo que sea, o buenas. Entonces creo que pues, para dar como una opinión sobre eso, creo que para eso sirve. No sé. Bueno, no, yo solo quería anotar, porque este es un problema muy, muy abierto. Aquí ha habido intervenciones muy trascendentes, por decirlo así. Es decir, pero a mí, yo recuerdo cuando una profesora de chiquito me decía, mire, ponía dos imágenes en el tablero y me decía, este es el paisaje natural, este es el paisaje cultural. El paisaje cultural es el que interviene el hombre, el que lo modifica. Y eso ha tenido unos desarrollos tremendos, porque ese es el tema propiamente, el problema de la técnica, el problema que es el trascendental, es decir, es el esencial, pues, para hablar con Heidegger ahí. Entonces, yo lo que querría decir con la intervención de la niña de Kant, Hegel, del deber ser, es decir, el hombre cuando hace cultura, ahí metimos una palabra, hace cultura, y es decir, esa es la diferenciación. Aquí estamos en un asunto de aclarar conceptualmente, me parece decisivo, porque eso es lo que nos da lugar a realmente una discusión con alguna fructificación, digamos. Con algún conocimiento. Entonces yo por eso le decía a Tomás algún día, oiga, sería bueno que los oferentes dieran la bibliografía mínima. Mire, para dentro de 15 días lean el concepto de tecné en los griegos, o técnica.
y desde ahí podemos ver el problema, el fenómeno, cómo se da, cómo se desarrolla, ¿no? Porque es que, es decir, entonces entramos en lo etéreo, en lo especulativo, y todo eso es bueno. Cuando lo que pasa es que no es una clase, como yo lo entendí. Sí, claro. O sea, si yo te doy una bibliografía, entonces yo supedito a que como yo la elijo, entonces yo te pongo sobre la mesa una mirada también. Entonces, a mí me parece que la especulación, bueno, muchos dirán que es como poco riguroso además, pero la especulación es interesante. Qué pena que te interrumpa, pero no estoy de acuerdo con lo que planteas. O sea, parece que la especulación me parece que o sea, yo no puedo estar de acuerdo con todo el mundo. Entonces, si yo estoy en una clase y yo digo, vamos a leer a Kant, el imperativo categórico, es que hermenéuticamente Kant dijo fue eso. O sea, su opinión no interesa. ¿Sí? Aquí sí nos interesa o a mí me interesa o nos interesa todo lo que cada uno piense sobre eso con base, lo entiendo así, con base en lo que cada uno ha construido desde esa trascendentalidad o desde esa practicidad. Digamos, no sé si claro, pero yo no quiero acabar con lo especulativo ahí, porque lo especulativo es fundamental. Es decir, es como darle, es decir, un parámetro, un carril ahí como un poco más de definición del tema, porque estamos disparando muchas cosas al mismo tiempo, lo cual es buenísimo. Es decir, la doctora habla de la sexualidad ahí es que estamos acostumbrados a las certezas, o sea, qué pena ser grosero interrumpirte, es que estamos acostumbrados a las certezas, y entonces si hoy no llegamos a una certeza, muchos dirán, fue una huevonada que perdí 2 horas y hay unos idiotas hablando cosas. Posiblemente, o qué chévere que estamos, o sea, porque estamos acostumbrados a las certezas y a esas miradas tan profundas que la academia, muy chévere, o sea, pero creo que el formato es como o sea, sí, analfabetas, lo que Tomás nos propuso, y no es que, digamos, por eso le dijimos que hablemos todos, pues nosotros aquí, los tres, uno puede imponer también una manera de abordar los temas. Entonces, no, desde luego, mi propuesta es totalmente abierta, es decir, es dentro de eso especulativo es lo que yo propongo, digamos, eventualmente. No sé si ustedes quieran decir algo más. Voy a llevarle el micrófono a Leo, que tiene una pregunta. O una observación o un comentario. Buenas noches. Pues trataré de ser corto. Algunas ideas quedarán de manera general, pues porque el tiempo se agota. Yo creo que uno de los puntos claves de estos encuentros es que si se imponen algunas definiciones, creo que iríamos, digamos, en contra de la misma propuesta de debate que se quiere llegar, ¿no? Entonces, ese ejemplo tan cotidiano de coger una definición de Wikipedia nos aboca a las discusiones de la cotidianidad de las personas del común, del ciudadano a pie, que quizás en algún momento de su vida, en esos momentos aburridos de transitar en una buseta, se pregunta sobre qué es eso natural, o qué es Dios, o mi relación con Dios. Creo que alguien, Edgardo, creo que era, se preguntaba si esta discusión es práctica. No sé, creo que todo en la vida merece ser cuestionado. Lo que no es cuestionado es impuesto, ¿sí? Entonces, algo práctico es no dejarse imponer un discurso, no dejarse imponer una definición. Entonces, por más abstracto que pueda ser, por más especulativo que pueda ser un debate, te ayuda a construir un pensamiento, te ayuda, no sé si ese pensamiento llegue a ser un pensamiento crítico, pero por lo menos te llega a instruirte en pensar, no pensar como el otro, sino en pensar a partir de esa humanidad y de ese ejercicio racional. Listo. Ahora, con respecto a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con Armor, con que la pregunta está mal formulada, pero pues eso también nos lleva a otras preguntas. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es la naturaleza, o qué es natural y qué no es natural? También nos remite a la pregunta de lo normal y lo anormal, ¿sí? Porque lo anormal remite a la construcción. Diomedes alcanzó a dar el ejemplo de lo que pasa en Colombia, y es lo normal y lo anormal se entiende en la construcción de la otredad y de cómo yo me relaciono con esa otredad, ¿sí? Esa otredad, pues obviamente, esa desnaturalización para cometer un acto violento, pues es la forma en que nuestra cotidianidad está marcada, y es cómo rechazamos a través de esa construcción al otro.
Entonces, esa discusión sobre lo natural es inevitablemente una discusión de lo humano y desde lo humano, cómo entendemos la humanidad y cómo defendemos nuestra humanidad en esa relación con la naturaleza, que esa naturaleza no es un objeto, ¿sí? Desde la visión marxista no es un objeto que simplemente violento con una cuestión o con un fin de supervivencia, sino también es una autoridad, es un sujeto. Desde distintas cosmovisiones y cosmovisiones pues podemos entenderla, pero esa es una apuesta política, es una apuesta humana. Y esa discusión con respecto a la física y a los ejemplos que daban, pues es una discusión que se limita por los límites del conocimiento, porque si llegáramos, ahora el ejemplo que dio Tomás, de si llegáramos a cuestionarnos o a entender o a experimentar la vida más allá de este mundo, lo extraterrestre, pues lo natural o estas discusiones van a quedar en otro lado, van a quedar en un sinsentido, porque esta discusión es prácticamente también desde lo que ignoramos, ¿sí? Eso que ignoramos también pues nos lleva a un vacío, a unas abstracciones. Con respecto al tema de la sexualidad, no soy muy instruido en el tema, pero llegué por casualidades de la vida a un video de Brigitte Baptiste sobre la teoría queer y sobre lo queer de la naturaleza, en donde la posición de Tomás es un poquito cuestionada, pues porque no es solo el hombre y la mujer o lo que está definido como desde una concepción biológica sobre el macho y la hembra, sino que en la naturaleza también hay una diversidad que va más allá de ese fin reproductivo y de esa definición desde los órganos reproductivos, que pues obviamente si quisiéramos pues nos quedaríamos solo en eso. Para avanzar, porque el debate sobre el ser y el deber ser se dirige, como lo dijo Diomedes, solo al deber ser, pues porque el ser es esa gran abstracción que nos desborda, que nos aflige y que nos limita a entendernos más desde la cotidianidad. Por eso el deber ser también es una construcción política sobre lo que creemos es la humanidad y cómo debería de ser la humanidad. Entonces está el debate de por qué no ir al ser, pues porque el conocimiento merece un riesgo y es ese riesgo a romper esos esquemas que se nos imponen. Y lo voy a dejar, lo voy a dejar hasta ahí. Yo tengo algo que decir de lo que hablaba Leo de la parte de lo normal, ¿cierto? Porque pues hay algo que también lo alcanzó a tocar Diomedes en como bueno, nosotros estamos acá como, por así decirlo, normalizando la situación que está viviendo el país alrededor de 100 años, ¿cierto? Entonces es pues porque los cuerpos descuartizados en el Cauca no pasan desde hace 2 meses, ¿no? Pasan desde hace, de todos, ¿no? De toda la vida, pues tanto que en el Cauca tienen un propio, o sea, el Bajo Cauca tiene sus propias como costumbres en cuanto pues cuando recogen los cuerpos y los entierran y les hacen todo un ritual, ¿no? Tienen sus propios rituales. Entonces a lo que yo voy es como, ahí entramos también en la parte como de normalización. Entonces yo lo veo desde la parte psiquiátrica, no desde todos los psiquiatras, ¿cierto? Yo no estoy hablando como la potestad de la psiquiatría, porque la psiquiatría también tiene muchas líneas. Entonces una de las líneas de psiquiatría hablan de los mecanismos de adaptación, ¿cierto? Como pues el estudio de la naturaleza humana, entre comillas. Entonces estamos hablando de, bueno, esto es normal, ¿no? Lo normal para Colombia es que esté pasando como toda esta violencia y nosotros lo estamos normalizando. Entonces, pues yo les digo o lo de la pandemia, ¿no? También es como, para nosotros esto es la nueva normalidad, ¿no? Normalizamos el virus, normalizamos ponernos mascarillas y estas cosas. Entonces yo les comento como no es normalizar, se llama adaptarse y eso hace parte de, por así decirlo, una de las líneas de la psiquiatría que dicen que hace parte de la naturaleza humana, ¿no? Adaptarse. Si tú no te adaptas a un estresor, pues en teoría, según esa línea de la psiquiatría, pues te mueres, ¿no? Porque te mueres o te suicidas o te estalla la cabeza o te pasa algo, o sea, como de algún punto te autoconsumas, o sea, si no te adaptas, si no logras y te adaptas a ese ambiente. Entonces ahí va de nuevo como con lo de la naturaleza, ¿no? Como con la fisiología. La fisiología también tiene que ver con algo que se llama como homeostasis, no sé si ustedes hayan llegado a escuchar el término. Homeostasis es como mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio en el interior, pero ese equilibrio en el interior se tiene que mantener de acuerdo a lo que hay en el exterior. Entonces no solo somos un interior así como una pared, sino que esa pared tiene que ver con el exterior. Es más,
en dónde termina nuestra piel, si nuestra piel se conecta como con los electrolitos del aire o el oxígeno del aire o el CO2 del aire, etcétera, ¿no? Entonces es como cuál es la barrera también del ser humano. Para eso estaba hablando como de lo de la adaptación y la fisiología y la homeostasis. Creo que ya terminé. Buenas tardes, voy a estar breve, ¿no? Como me lo solicitan. Entonces, dos pequeñas citaciones que llevan una pregunta y que van con 3 ejemplos breves. Entonces, pues, nada se cree, todo se transforma, James Clerk Maxwell. Y la otra es de Gaston Bachelard. El ser humano sabe lo que hace, pero no sabe bien lo que hace, las consecuencias de lo que hace. Y acá, como estamos hablando de artificial, es lo que está transformado en la materia natural por el ser humano. Y lo que nos interesa, en fin, es preguntarnos sobre nuestra propia actuación como individuo en la sociedad y en la civilización. Entonces, ¿hasta cuál punto la humanidad, mediante el método científico, debe o no transformar lo natural? Y acá tenemos la transformación del petróleo, que es la mera materia orgánica que se ha transformado en un mineral y que desencadena en todo lo químico y que tiene esta connotación de ser negativa. Obviamente no lo es totalmente. Segundo, lo nuclear. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ir siguiendo ahí, haciendo la utilización de estas fuerzas subatómicas? ¿O estamos en el punto de autodestruirnos jugando a los aprendices brujos? Y la tercera, que aún más nos preocupa, es las manipulaciones genéticas. ¿Sí o no debemos seguir a eso? Y lleva a la problemática de quien calla otorga. Gracias. ¿Los panelistas quieren decir algo? No, de acuerdo. Estamos de acuerdo también en relación a la comunidad científica, pues así como los estados y Dios nunca están del lado de nosotros, sino del lado de ellos. Entonces, ¿de quiénes? ¿Del lado de quiénes? Porque ellos también son nosotros. Del lado de ellos mismos. Pero ellos también son nosotros. De los científicos, que esos científicos son una mierda. Entonces, ¿qué otorga la categoría de que algo sea o no sea natural? ¿Es el lenguaje mismo? ¿Todos podemos tener opiniones divididas en este aspecto? ¿O hay una respuesta final por lo que es o no es natural? ¿Es la biología la respuesta? ¿O tenemos que leer el ser y el tiempo para entender la pregunta? Muchísimas gracias por haber venido, a los asistentes, a los panelistas y al staff, y nunca dejen de dudar.